Introducción. Es ampliamente reconocido que el agua es uno de los principales medios por el que se transmiten microorganismos causantes de enfermedades y que la desinfección del agua, y más concretamente la cloración, ha sido uno de los más importantes logros en la protección de la salud pública. La filtración y la desinfección del agua potable con cloro han sido responsables de gran parte del 50% de aumento de la expectativa de vida que han experimentado los países desarrollados durante el siglo XX. La purificación del agua. Bueno, ¿qué es la purificación del agua? La purificación del agua es el proceso mediante el cual se eliminan del agua los compuestos químicos no deseados, los materiales orgánicos y no orgánicos, ¿no? Y los compuestos o contaminantes biológicos. Este proceso también incluye la destilación. Básicamente sería la conversión de un líquido en vapor para condensarlo nuevamente de forma líquida. Y también tenemos la desionización, como su nombre mismo lo dice, más o menos sería la eliminación de iones a través de la extracción de sales disueltas. Después también tenemos las fases de purificación. En las fases tenemos la desinfección del agua, como también tenemos la filtración con medios granulares, como también tenemos el carbón activado granular, más conocido como CAC. Como cuarta etapa tenemos la suavización, como quinta la osmosis inversa. Más o menos se apoya en la membrana de osmosis inversa, ¿no? Como sexta etapa tenemos el ozono, la inclusión del ozono, y como séptima y última etapa tenemos el esterilizador de luz ultravioleta, ¿no? Este más o menos es como una última etapa de esterilización, ¿no? Y previo al embotellamiento, como una segunda barrera de protección, que se utiliza una lámpara de luz ultravioleta, ¿no? En la que el agua pasa a través de una cámara que integra una fuente de luz ultravioleta, ¿no? Una luz UV. Y por último tenemos la determinación de calidad del agua. Bueno, la calidad del agua también se puede determinar por un número de análisis cuantitativo, ¿no? En el laboratorio, tales como el pH, sólidos totales más conocidos como TS, la conductividad, la contaminación microbiana, ¿no? Purificación del agua por desinfección. ¿Qué es la purificación del agua? Bueno, significa la extracción, desactivación o eliminación de estos microorganismos patógenos que existen en el agua. La destrucción o desactivación de estos supone el final de la reproducción y crecimiento de estos microorganismos. Si estos no son eliminados, el agua no es potable y es susceptible a causar enfermedades. El agua potable no puede contener estos microorganismos. Compuestos químicos para la desinfección del agua. En estas está el cloro, el dióxido de cloro, el hipoclorito, el ozono, los halógenos que es el bromo y yodo, el cloruro de bromo, los metales que son el cobre y la plata, permanganato de potásico, los fenoles, alcoholes, jabones y detergentes, sales de amonio, peróxido de hidrógeno y distintos ácidos y bases. Compuestos físicos para la desinfección del agua. En estas está la luz ultravioleta, la radiación electrónica, los rayos gamma, sonido y el calor. ¿Cómo funciona la desinfección? La inactivación química de los contaminantes microbiológicos en el agua natural o no tratada es normalmente uno de los pasos finales de la purificación para la reducción de los microorganismos patógenos en el agua. La combinación de distintos pasos para la purificación del agua es la oxidación, la coagulación, sedimentación, la desinfección y filtración. Se utiliza para la producción de agua potable y segura para la salud. Como una medida adicional, en muchas plantas de tratamiento utilizan un método secundario de desinfección de agua para evitar y proteger las aguas de la contaminación biológica que se pudiera producir en la red de distribución. Normalmente se utiliza un tipo de desinfectante diferente al que se utilizó en el proceso de purificación durante las etapas previas. Mecanismos de desinfección. La desinfección normalmente provoca la corrosión de la pared celular de los microorganismos o cambios en la permeabilidad de la célula, cambios en la actividad del protoplasma celular o actividad enzimática, debido al cambio estructural de las enzimas. Estos problemas en la célula evitan la multiplicación de los microorganismos. Los desinfectantes también provocan la oxidación y reducción de la materia orgánica, que son generalmente nutrientes y fuente de alimentación de los microorganismos. Purificación del agua por cloración. La cloración es uno de los métodos más utilizados para desinfectar el agua. Consiste en añadir hipoclorito de sodio. En su forma comercial se puede conseguir como lejía o cloro. El cloro es un oxidante.
que al entrar en contacto con el agua, oxida todo lo que encuentra, virus, bacterias y sustancias orgánicas como la orina. De esta forma los destruye. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, aunque se necesite una cantidad importante de cloro para neutralizar esta materia orgánica, solo hace falta una parte que es el denominado cloro residual libre para tratar posibles contaminaciones posteriores del agua o en la red y en las viviendas. Existen diversos procesos de cloración que se utilizan según la calidad del agua a tratar. Primeramente tenemos el tratamiento preliminar, que se aplica solo si el agua está turbia o contiene impurezas visibles a simple vista. Hay dos tratamientos preliminares que se recomiendan encarecidamente, considerándose como indispensable, que es la filtración. El agua puede filtrarse con la ayuda de un filtro de arena o si se carece de él con un tejido adecuado. Luego tenemos la decantación. La decantación permite eliminar muchos materiales en suspensión. Consiste en dejar reposar el agua durante varias horas, tiempo en el que las impurezas se acumulan en el fondo del recipiente. Posterior a eso tenemos la cloración, que esta se aplica sobre un agua clara. Existen diferentes productos clorados que pueden utilizarse para tratar el agua. Por ejemplo, las pastillas o gránulos de hipoclorito de calcio. Este tipo de productos suele ser uno de los que mejor se adaptan al medio rural. La cantidad a añadir por litro y el modo de empleo figuran en el envase. Por lo general, el procedimiento es el siguiente. Si el agua está clara, se colocan las pastillas en ella y se las deja reposar unos 30 minutos con el recipiente cerrado, tras los cuales el líquido puede consumirse. Tenemos luego una solución líquida de tipo WaterGuard, que es una solución de cloro líquido vendida en diferentes formatos por una empresa estadounidense. Si el agua está clara, se vierte el contenido de un tapón de producto por bidón de 20 litros, dejándose reposar 30 minutos en el recipiente cerrado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas. El tratamiento es rápido y poco costoso y su puesta en práctica es relativamente sencilla. Hay una interesante variedad de posibilidades. También puede utilizarse en escala individual, familiar o colectiva. Y normalmente el agua tratada por cloración está protegida frente a microorganismos y gérmenes durante unos días. ¿Cuáles son las desventajas? La fiabilidad de estos tratamientos es buena pero puede fallar. Como también los productos no están disponibles en todas partes. En ocasiones las indicaciones sobre concentraciones no son seguras. Tratar cantidades grandes de agua residual resulta difícil. Las dosis de cloro no siempre son fáciles de determinar y la cloración del agua puede crear subproductos, compuestos organoclorados, considerados nocivos desde el punto de vista sanitario. La purificación del agua por rayos ultravioleta. Bueno, ¿qué es? Es una manera eficaz de utilizar para la purificación del agua. Francia fue el primer país en aprovechar esta tecnología de tratamiento de agua desde el año 1975 al aplicar los rayos ultravioletas como un sistema ecológico y de bajo costo que destruye los microorganismos en el agua. Bueno, ¿cómo funciona la purificación del agua con la luz ultravioleta? Bueno, la luz ultravioleta desactiva los microorganismos. Se utilizan unos 254 nanómetros para la eliminación de estos microorganismos. Tras la irradiación de la luz ultravioleta, los ácidos nucleicos de los microorganismos son destruidos. De esta forma, al repercutir directamente en el ADN del organismo, se ve imposibilitado para desarrollar cualquier actividad. Bueno, las posibilidades de la luz ultravioleta van desde grandes suministros hasta los más pequeños. Este tratamiento es conocido como uno de los más seguros y ecológicos, pues pueden aplicarse desde hogares de dimensión familiar hasta suministros de agua de una población. Las ventajas de la luz ultravioleta. Bueno, la purificación del agua con la luz ultravioleta es más eficaz y eficiente, además de económico. Y también logra eliminar hasta el 99.9% de los microorganismos presentes en el agua. También tiene una desinfección de alta eficacia, rápida y segura, no altera las características del fluido. Se han utilizado durante años, dejando en evidencia su utilidad. Y no utiliza químicos ni productos que puedan resultar peligrosos. Las desventajas de esta luz ultravioleta es que el agua no debe venir de una fuente muy contaminada.
El agua tendrá que ser prefiltrada por otro sistema antes de pasar por el purificador de luz ultravioleta y se necesita electricidad, ¿no?, para su funcionamiento. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la purificación del agua por radiación por el método SODIS. Primero tenemos que saber qué es. Este es un método de tratamiento de agua que elimina los patógenos que producen enfermedades transmitidas por el agua. Es ideal para desinfectar pequeñas cantidades de agua destinadas al consumo humano. Es un proceso de tratamiento que depende solamente de la energía solar. Es una alternativa para el tratamiento del agua a nivel casero y es un método de purificación de agua antiguo, pero escasamente aplicado. La situación del agua potable es precaria en numerosos países y esto hace que la población rural no tenga acceso a agua suficiente y limpia. Las enfermedades diarreicas pueden transmitirse por el agua y son la causa de la muerte de más de 3 millones de personas cada año. La desinfección SODIS contribuye a mejorar esta precaria situación. El procedimiento primero, el agua contaminada se introduce en botellas de plástico y esta se expone durante 5 horas a la acción de la luz solar. Durante esta exposición el sol destruye los patógenos. La luz solar desinfecta el agua y mata a los agentes causantes de la diarrea gracias a la combinación de dos efectos, que es la radiación ultravioleta y el incremento de la temperatura del agua. Para que el método funcione eficazmente es necesario una exposición de 5 horas bajo la radiación solar, al menos de 500 watts sobre metros cuadrados. Esto se consigue en latitudes medias con 5 horas de exposición, que puede ser en verano, y el efecto conjunto de la temperatura y la radiación se produce cuando el agua supera los 50 grados. A partir de este momento, el proceso de desinfección requiere un tercio de la radiación y después el agua es apta para el consumo tras 1 hora de exposición a más de 50 grados. Las ventajas de este método es que mejora la calidad microbiológica del agua potable y por lo tanto de la salud. Su costo es extremadamente bajo, es fácil de entender y simple de usar. Se basa en recursos disponibles localmente, botellas de plástico y luz solar como fuentes de energía renovable. Es muy efectivo para eliminar bacterias, virus, helmintos y algunos protozoos. Disminuye casos de diarrea en los usuarios y por último hay bajas posibilidades de recontaminación debido a que este agua se sirve desde el mismo recipiente donde se trata. Conclusión. Bueno, la innovación es clave para el futuro, como se ha visto tanto como la desinfección, cloración, la purificación a través de rayos ultravioleta o la purificación del agua por radiación. Son procesos empleados desde hace mucho tiempo de forma continua al pasar los años para poder mejorar las diferentes técnicas y así innovar usando las diferentes tecnologías que nos permiten mejorar la salubridad del agua, mejorando la salud de las personas.